Hermanos, bienvenidos para este primer culto dominical y que Dios nos hable en este día por medio de su palabra, como siempre lo hace. Y también siempre un saludo a los hermanos y amigos de diferentes lugares que se conectan con nosotros en este horario y participan de este culto de adoración al Señor. El día viernes que nos tocó el capítulo 23, como estamos en esta ciudad con una campaña de ciudad limpia, como se llama milagro limpio, miren cómo dice por qué hay que estar siempre viviendo en medio de la limpieza. Capítulo 23, verso 12. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Habla de necesidades físicas. Tendrás también entre tus armas una estaca. En aquel tiempo no habían baños como los que tenemos hoy. Y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, con la estaca, y luego al volverte cubrirás tu excremento. ¿Y por qué esto? La explicación está en el verso 14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Y ahí yo estaba pensando, Él anda en nuestro cuarto, Él anda en nuestra casa, Él anda en el colegio, Él anda en todo lugar, porque Él es espíritu. Y Él anda en el patio de nuestra casa, porque Él anda, dice, Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento, tu casa, tu cuarto, tu baño, tu cocina, tu ciudad, la ciudadela en la que vivimos, hermanos, tu patio, dice, tu campamento ha de ser santo, para que Él, estoy leyendo la última parte del verso 14, no vea en ti cosa inmunda. Qué hermosa la palabra del Señor, habla de una limpieza espiritual, limpieza de la mente, limpieza del corazón, obrada solamente por Dios, pero también de la limpieza del cuerpo y de la limpieza del lugar donde vivimos. Una casa puede ser muy sencilla, pero limpia se la ve agradable. Y puede que una casa tenga piso de mármol o tenga un porcelanato italiano muy costoso y sin embargo ser un lugar maloliente, desordenado, horrible. La limpieza no tiene que ver con la pobreza. Ser pobre no significa ser descuidado, ni tampoco los que tienen riqueza significa que viven en limpieza. Dios quiere que la gente pobre y rica o de mediana condición, quien quiera que sea, que vivamos con una vida limpia delante de Él, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, pero también que vivamos en un lugar limpio, como este templo. Procuramos mantenerlo limpio, que los baños estén limpios, todos los aposentos limpios, no lujosos, pero sí limpios. ¿Por qué? Porque dice el verso 14, Jehová tu Dios anda. Subrayen esa palabra, anda en medio de tu campamento, anda en medio de tu cocina, anda en medio de tu baño, en todo lugar. Él anda y debemos vivir una vida agradable para Él. Son enseñanzas prácticas vigentes hoy, fueron dichas hace 3.500 años. 1.500 años Dios le habló a Moisés, Moisés escribió esto y han pasado 3.500 años y la palabra del Señor sigue vigente. Ahora veamos en el capítulo 24, continúa con diversas leyes dadas por Dios para vivir en justicia. Yo estaba revisando en estos días qué significa la justicia social de la que tanto hablan muchas personas. Bueno, la justicia social tiene que ver con la repartición
de los bienes que Dios da a una nación o a un país y que sean repartidos de una manera equitativa. Eso es justicia. Pero justicia no es que todos tengan lo mismo y que tengan el mismo salario, de ninguna manera. Porque en la justicia de Dios la persona tiene de acuerdo a su dedicación, de acuerdo a su trabajo. La Biblia dice, el hombre diligente prosperará y el negligente será tributario. Dice, ¿has visto hombre perezoso? La pobreza vendrá como hombre armado al hombre perezoso. El hombre perezoso, la mujer perezosa, la familia perezosa no puede tener lo mismo que una familia ordenada, una familia que estudia, una familia que trabaja y una familia que teme a Dios. Definitivamente no pueden tener. La Biblia no habla de eso. Cada uno tiene de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la actitud soberana de Dios y también a la diligencia, el esfuerzo, la dedicación de cada uno. Creo que nosotros como iglesia nos hemos esforzado de manera integral y Dios nos ha bendecido de manera integral. Pero no hemos sido perezosos. Y de todo esto habla la palabra del Señor. Y esto es el capítulo 24, habla de justicia o justicia social, diversas leyes para vivir en justicia, para vivir en paz. Estudiemos este capítulo como ya lo conocemos en 5 partes. La primera parte está en los versículos 1 al 5. Tenemos leyes sobre el divorcio y el matrimonio. Sobre el divorcio, ¿cómo hacer? Capítulo 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Allí cosa indecente puede significar o significa que no la halló virgen y ella guardó silencio, porque estaba bien si ella decía la verdad en relación a su cuerpo. Si hallare alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, esto dice Moisés, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. En cambio, una mujer repudiada era la mujer que seguía conectada con el matrimonio, pero todavía el hombre no le extendía carta de divorcio. Y aquí le extendía una carta de divorcio. Dice, y salía de su casa, podrá ir a casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre o el segundo hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió, que le entregó la carta de divorcio, volverla a tomar para que sea su mujer. Después que fue envilecida, significa ella fue despreciada, a ella se le dio carta de divorcio, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta ley la dio Dios para estos casos especiales, Dios permitió, pero veamos qué es lo que el Señor dice. Siempre dijo, tanto en Génesis y a lo largo de toda la palabra de Dios, pero quiero que busquemos en Mateo capítulo 19. Tengan la bondad, hermanos, de buscar en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 19.
Y leamos los versículos 7 al 9 de Mateo 19. Le preguntaron quiénes. Allí está. Vinieron a él, dice el verso 3, los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Leamos el 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Entonces, y Dios también permitió. Pero no es su voluntad absoluta. No es su voluntad soberana, hermanos y amigos. Dios lo permite. Moisés lo permitió, pero eso no es el plan original de Dios, como Él lo recuerda aquí. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, en Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no fue así. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, hay una excepción, salvo por causa de fornicación o por infidelidad conyugal. En el caso que leímos en Deuteronomio, el hombre, según él, en sus convicciones se casó con una mujer virgen, pero no era. Por eso es bueno que los enamorados y los que son novios y se van a casar, sí deben contarse con sinceridad su situación pasada. Si la chica se ha guardado en virginidad y en pureza, decirle con quién se va a casar: Dios me guardó y yo me he guardado. Y si el muchacho se ha guardado en virginidad y en pureza, también decir: Dios me guardó y yo me he guardado. Pero si esto no es así, también comunicarlo, porque el matrimonio es una relación de confianza, es una relación de transparencia, es una relación en la que tiene que brillar y reinar la verdad. Y si ya ha confesado su pecado, Dios en su justicia mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera pecado, como si nunca hubiera sido un pecador. Entonces dijo en el versículo 8 que es por la dureza, porque a veces el hombre quiere restaurar el hogar, pero la mujer no quiere. O la mujer quiere reconciliarse con su marido, pero el hombre no quiere. O los dos se endurecen y no, dicen: divorciémonos, punto. Pero no están dispuestos a recibir consejo, orientación. El corazón de los dos se endurece. ¿Y quién lo endurece? El enemigo de nuestras almas, Satanás. O ella se endurece, o él se endurece, y se produce la triste ruptura. Lo que está diciendo aquí el Señor es: no se separen, no, sino reconcíliense. No tengan un corazón duro. Esto sucedió en el Antiguo Testamento, igual se repite hoy. Entonces, por la dureza del corazón se divorciaban. Verso 5 del capítulo 24 de Deuteronomio: cuando alguno fuere recién casado, qué importancia que Dios le da al matrimonio. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra. Los muchachos hoy cuando se casan piden 8 días de vacaciones, 15 días. No, dice, no saldrá a la guerra. Evitará salir de viaje, sería hoy. Ni en ninguna cosa se le ocupará.
no trabajará en una camaronera, en un lugar lejano, no. Debe de estar, dice, el primer año, libre estará en su casa por un año. ¿Para qué? Para alegrar a la mujer de su juventud, para alegrar a la mujer que tomó. Así que los jóvenes que tienen planes para el matrimonio, tanto el hombre como la mujer, piensen en esto. No en unas vacaciones de 8 días, de 15 días, sino claro, hay que continuar con el trabajo, pero que no sea un lugar lejano, sino que la pareja, el primer año, de manera muy especial, porque es fundamental, tengan cercanía para que se conozcan mejor y para que puedan disfrutar el uno al otro de la intimidad que Dios permite en el matrimonio. Dice el verso 5, para alegrar a la mujer que tomó, y también para que el hombre pueda alegrarse con la mujer que Dios le dio. Leyes sobre el divorcio y el matrimonio. En segundo lugar, tenemos leyes sobre el secuestro, hoy que está tan común esto, y plaga de lepra, secuestro. En los versículos 6 al 9 nos habla de esto. Dice el verso 6, no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba. Eran familias muy pobres, tenían tan poco, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o lo hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. Habla de secuestro. Le tomaba a su hermano y lo hacía su trabajador y lo hacía su esclavo, y eso no estaba bien. Y en este caso dice, esta persona morirá. En cuanto a la plaga de lepra, en el verso 8, en cuanto a la plaga de lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino, en el peregrinaje, cuando ella por chismosa, murmuradora y calumniadora, Dios la hizo leprosa. Acuérdate, dice, lo que Dios hizo con ella en el camino después que salisteis de Egipto. Los sacerdotes obraban como médicos y ellos tenían que ser muy cuidadosos en observar y dar el veredicto, porque una persona podía morir a lo mejor de algún infarto recibiendo una noticia equivocada. Hermanos, qué pena lo que voy a decir, pero hay personas que se han muerto con el veredicto que le dio el médico. Hay médicos muy buenos y también tenemos que saber que hay médicos comerciantes. ¿Y cómo trabaja el médico comerciante? Trabaja al susto, asusta al paciente, le pone en pánico y le dice, uy, amigo, su situación es de muerte, hay que operarlo ya, hoy. Vaya, hoy le vamos a cobrar por esta operación $2,500, pero hoy, mañana será un cadáver. Y ese pobre hombre se pone pálido, la familia también, y hermanos queridos, es un médico comerciante. Cuando ustedes
reciban ese veredicto, hay que tener la tranquilidad y hay que ir a otro y a otro. Una de las cosas que se exige al departamento de compra de una iglesia, de una universidad, de un colegio, es que nunca le compre al primero. Hermanos, no, por favor, no. Si vamos a comprar como iglesia una computadora, hay que buscar a 3 proveedores por lo menos, porque la misma computadora se la puede comprar en 2/3 o en la mitad. Pero por no averiguar bien, compramos cosas muy costosas que en otro lugar son económicas. Y lo mismo cuando uno va a hacer una casa, tiene que averiguar bien que 3 hagan un presupuesto. ¿Quién puede hacer un mejor trabajo y a menor costo? Averiguar bien, así como hacen las mujeres. Nunca compran las legumbres en el primer lugar, sino recorren la plaza y después compran lo mejor. Recorren un almacén y es posible que hagan bajar todos los vestidos de las tiendas y no compran en ninguno de esos lugares. Pero los hombres tenemos la debilidad de ir y comprar en la primera tienda. Y cuando llegamos con el comprado, la esposa nos dice: esto de aquí vale la mitad en otro lugar. No somos tan buenos compradores. Por eso el hombre tiene que comprar con su esposa. Hay que observar diligentemente. A un hermano de esta iglesia conectado, el médico del Seguro Social, también atiende particularmente, conectado con uno de los laboratorios de esta ciudad, dice, tiene cáncer a la próstata y la operación es inmediata. Consígate tantos miles de dólares. Y ese hermano vino llorando donde mí. Le dije: hermano, no le haga caso. No le haga caso a ese médico, ni a ese laboratorio. Vaya a la ciudad de Guayaquil, a este laboratorio. Y una doctora de aquí le recomendó. Y dice, su próstata no está bien, está perfecta. Tenía una infección que no tiene que ver nada con la próstata. Hermanos, ¿por qué dejarse impresionar? Por esa razón, sabiendo Dios la impresión que puede causar el veredicto de un médico. Imagínense, un hermano vino nervioso delante de mí porque un pastor le había dicho que tiene demonios. Yo creo que ese pastor es el que los tenía. Y no de ninguna manera. El hermano, la Biblia dice, donde a Cristo habita, no pueden, imposible habitar los demonios. Cristo vive en nosotros y el maligno no le toca, no nos toca. Perturban, molestan, todo eso sí. Tientan, el diablo, tentador, pero no puede tomar posesión de nosotros. Hermanos, el veredicto, ¿cuánto puede influir? Como voy por muchas iglesias, hay comisiones de auditoría que presentan todo lo negativo, cosas que se pueden corregir internamente. Basta con decirle al tesorero, basta con decirle a los contadores que corrijan esa cuestión. ¿Por qué alborotar a una iglesia, a una asamblea, dando a conocer como si las cosas anduvieran mal y armar todo un escándalo? Hay personas que son muy especialistas en hacer de una cosa pequeña un escándalo. Y dice aquí, en cuanto a la plaga de lepra, ten cuidado. El sacerdote o los sacerdotes actuaban como médicos. Ten cuidado de observar cómo. Diligentemente. Ten cuidado de observar diligentemente. Y hermanos, los padres de familia, tenemos que estar observando diligentemente a nuestros hijos. De cuando en cuando los que son pequeños o jóvenes,
hay que revisarle toda la mochila que cargan allí. Diligentemente levante el colchón para mirar qué hay ahí debajo del colchón, qué está en esa repisa, qué está allí guardado. Diligentemente hay que buscar. Y puede ser que el padre de familia se encuentre con una sorpresa desagradable. Hay que buscar, hay que indagar en todo diligentemente. Y una vez que se observa diligentemente, se dialoga, se trata el problema. Ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer diligentemente. Para contratar a una persona, ahí en la Iglesia Nacional para un puesto se entrevista por lo menos a 10 jóvenes, diligentemente. Y hay una persona que los entrevista, luego 2 me los presentan a mí. Y converso con el uno y con el otro, oramos al Señor y el Señor dice, ¿quién de los 2? Diligentemente. En estos días tenemos que elegir entre 2 personas, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Orar diligentemente, averiguar diligentemente de dónde vienen estas personas. ¿Saben qué? Con quiénes están conectados. Pero averigüe diligentemente. ¿Y saben por quién podemos votar? ¿Quién de los 2 va a presentar un plan? ¿Cómo va a pagar el Ecuador 82.000 millones de dólares de deuda externa? ¿Quién de los 2 tiene un plan? No tiene que ser porque habla bonito, porque ganó el debate. No. ¿Qué plan tiene para pagar la deuda de 82.000 millones de dólares? Y la persona que diligentemente nos presenta un plan, allá tenemos otro. Que nos presenten un plan, cómo se va a combatir la inseguridad. Porque la matanza continúa. ¿Qué plan hay? Que no sea un plan de hacer algún convenio con estas personas que obran muy mal. No, pues, ¿cómo se va a combatir eso? ¿Cómo vamos a enfrentar eso? ¿Y cómo se va a pagar la deuda interna? ¿Y cómo vamos a hacer con tantos jóvenes profesionales que no tienen una fuente de trabajo? Y si ustedes y yo oímos un plan diligente de esto, a ella Dios nos está mostrando a quién debemos elegir. ¿Se dan cuenta? No tiene que ver con qué partido, sino esa persona, ese candidato o candidata, ¿qué conexiones tiene? Diligentemente. Pero hay que buscar, hermano, indagar, averiguar, oír. Bueno, válida la orientación de la bendita palabra de Dios. Tercero, hay leyes de protección a los más vulnerables. Aquí en la iglesia hay personas vulnerables. En esta ciudad hay gente muy vulnerable. ¿Qué ordena la Biblia? Versículos 10 al 13. 10 al 13. Vean en su Biblia. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, si le prestaba un hacha, un azadón, no entrarás en su casa para tomarle prenda. No, hermanos, al menesteroso no, solo se le presta. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda, lo que se va a prestar. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Habían personas tan pobres que durante el día prendaban su saco, como este que yo tengo. Pero en la noche tenía que devolvérselo al caer la tarde, al caer el sol, porque con él se abrigaba.
Y esto tiene conexión con lo de más adelante. ¿Por qué una persona dejaba como prenda una prenda de vestir? ¿Por qué? A cambio de un dinerito. Siempre esperando que por su día de trabajo, al caer el sol, el patrón le retribuya el salario al jornalero. En ese tiempo se pagaba día a día, día trabajado, día pagado. Comenzaba el trabajo a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Hermanos, siempre recuerden lo que la Biblia enseña. El que trabaja medio día de cada día no vivirá en pobreza. El que trabaja medio día, ¿cuántas horas tiene el día? 24. Trabaje medio día. Medio día, nada más. Con 8 horas, imposible. Hay unos gobernantes que están proponiendo que se trabaje 4 horas, pero vivir de lo que el gobierno les puede dar. No, hermanos. Mediodía ordena la palabra del Señor. Acuérdense en el Nuevo Testamento cuando se contrató a esos trabajadores de 6 a 6. Pero hoy es 8 horas y está bien. Pero hay otras 4 horas que podemos laborar en la casa, hacer alguna cosa. Hoy le llaman algún emprendimiento. Y si el hombre fuere pobre, muy pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga. Es decir, no te pases de las 6 de la tarde. Y también cuando dos esposos pelean, discuten, está bien que tengan diferencia, pero no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. Significa, antes que comience la noche, reconcíliense. Hablen, a pedirse perdón, y el amor tiene que continuar. La pareja feliz, el hogar feliz no es un hogar sin problemas, sino con problemas resueltos. Es una pareja de cónyuges que dialogan, se aman y se perdonan. Entonces, este punto tiene conexión con el siguiente. Leyes de trato justo, este es el cuarto punto, a jornaleros, trato justo de padres e hijos y menesterosos. 14 al 18. 14 al 18. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos los israelitas o de los extranjeros. ¿Se acuerdan de esas naciones lejanas que las tomaban y los hacían sus súbditos? No, o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. Escuchen, hermanos, lean por favor el verso 15. ¿Cuánto se aprende la palabra del Señor? Porque hay hermanos que llaman a un gasfitero y dicen, hermano, mire, este baño no me funciona. Y ese es un trabajo horrible. Tienen que hacer cosas horribles. Le arregla el baño y ahora sí no está atorado, baja bien todo. ¿Y qué espera el grafitero? ¿Obra terminada? ¿Obra pagada? Le dice, hermano, está perfecto el baño. No tengo ahorita. El domingo le doy. Hermanos, por favor, eso no es así. Si no tiene para pagar al grafitero al momento, ahí siga con su baño dañado. Tiene que contratar al obrero cuando tiene la plata. Si tiene la plata, el dinero, y si no, arréglelo ustedes. Tome una clase de gafitería y usted mismo arréglelo. Pero dice el versículo 14, el 15, ¿cuándo le pagarás? En su día le darás su jornal. Hoy se paga cada mes. En esta iglesia se cancela a los obreros el 15 y el 30, o el 15 y el 28.
en la mitad y al fin de mes. En la Iglesia Nacional se paga a fin de mes y todo eso está muy bien. Pero el jornalero, hermano, venga para que me arregle, mire que unas baldosas se me han levantado del piso. Venga para que las arregle. ¿Cuánto será? Un día de trabajo. Y el albañil viene muy temprano y aún ni se va a comer y hace una sola jornada cuando ya cae el sol. ¿Qué espera el albañil? Que le pague su obra. ¿Cuánto vale esa obra? Tal vez $30 o 40 o 50. Hermano, quedó bonito, mire, ya no está soplado esto, pero no tengo plata. Qué vergüenza. Eso es la injusticia social. Si no tiene para arreglar ese piso, ahí déjelo. Cuando tenga el dinerito, allí contrata al albañil. Y claro, el jornalero, el artesano, el obrero debe hacer su trabajo y debe de cumplirlo. Porque también hay de lo otro que le damos para que haga una puerta a la mitad del dinero y nunca aparece ni la puerta ni el carpintero. Y esa es otra irresponsabilidad tan común entre nosotros. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Y bueno, a veces oímos de municipios que no pagan a sus trabajadores 2 meses, 3 meses. ¿Recuerdan antiguamente a los maestros? Se les debían 3 meses, 4 meses, 5 meses de su salario. En eso hemos mejorado como país hoy. Pero no debe ser así, hermanos. Alguna ocasión puede haber una tardanza. Y eso siempre habrá, pero hay que ser muy cuidadoso. Ahora en el verso 16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Dice Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Esto da a entender que cada hijo tiene que arrepentirse de sus pecados. Y los padres tenemos que guiar a nuestros hijos no para que asistan al templo solamente. Hay que guiarlos para que se arrepientan de sus pecados. Muchos hijos de creyentes creen que son creyentes porque desde pequeñitos los trajeron al templo y se bautizaron, solamente se bañaron, pero su vida no ha cambiado. Es mundana. El síndrome de Elí. Elí tenía 2 hijos, Ofni y Fines, y eran paganos, eran malos, eran perversos, hijos del sacerdote Elí. Tenemos que asegurarnos que nuestros hijos se hayan o se han arrepentido, porque el padre dará cuentas por él, también por su hogar, y el hijo tiene que arrepentirse. Pero el papá, la mamá, nosotros los conducimos para que ellos conozcan a Dios. Vamos a buscar en Ezequiel el capítulo 18, el verso 18 en adelante. Ezequiel 18 dice de la siguiente manera: su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre?
porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia. Hay hijos buenos como Jonatán, que tenía un padre malo llamado Saúl. Y hay padres buenos como David, y que tenía un hijo violador llamado Amnón. No siempre padre bueno es igual a hijo bueno. Y no siempre padre malo, hijo malo. Porque cada uno responde por su vida. Cada persona decide si se arrepiente o no. Si recibe a Dios o vive de espaldas a Él. Y si dijereis, dice el verso 19, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo lo bueno, según el derecho y la justicia, hizo lo justo. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá, aunque tenga padre malo. No hay justificación decir para un hijo, estoy perdido porque mi padre era un perdido. Dicen algunos, soy alcohólico porque mi padre era un alcohólico. Hay algunos que piensan, hijos que piensan que porque su padre es infiel, también ellos tienen que ser infieles. Y aún el diablo trabaja en la mente de hombres y mujeres, en los jóvenes, diciendo, yo crecí en un hogar fracasado y seguro mi hogar también fracasará. De ninguna manera. Hijos queridos, aunque sus padres hayan sido un desastre, ustedes no. Ustedes pueden tener un hogar diferente. ¿Por qué el matrimonio de sus padres fue un desastre? Porque nunca le permitieron a Cristo gobernar. No era un matrimonio de tres, y cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Es el esposo, la esposa y Cristo. No se rompe nunca. Ese matrimonio permanece hasta que la muerte los separe. Y si ustedes vivieron en un hogar donde sus padres no eran así, ustedes no tienen por qué pagar las consecuencias. Ustedes pueden tener un hogar lindo, hermoso, diferente, fiel. Una chica llorando me dijo una ocasión, pastor, mi madre le fue infiel a mi papi y tengo temor que yo también obre a sí mismo porque estaba cerca de casarse. No, le dije, de ninguna manera. Ella pagará delante de Dios por su pecado y tú puedes vivir en integridad y santidad y ser diferente a tu madre infiel. Vean el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. La salvación es individual, no grupal. Hermanos, la salvación no es familiar. Cada uno tiene que rendirle cuentas a Dios por su alma. Y padres, consuelo para ustedes. Si ustedes enseñaron la palabra de Dios y les enseñaron con su ejemplo, y algún hijo o hija anda por mal camino, no se sientan en sus conciencias afectados, no se sientan con culpa, porque ustedes hicieron todo lo que tenían que hacer, cumplieron con su rol como padres, pero su hijo o su hija tomó la triste decisión de descarriarse. Hay que seguir amándolos y orando por ellos para que vuelvan al redil. Pero el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Dios bendecirá al fiel
y castigará al infiel. Cada uno se salva buscando a Cristo. Cada uno tiene que ir a Cristo. Siempre le recordamos a Eduardo y Michelle, nuestra hija, con su cónyuge, guíen a Emanuel, aunque su nombre significa Dios con nosotros. Guíenlo para que él se arrepienta de sus pecados, porque él nació con una naturaleza caída. Él nació en pecado y él tiene que arrepentirse de sus pecados. Y algunos hermanos, cuando lo vieron al niño, ¡uy, qué lindo el niño! Pero es un pecador y él tiene que arrepentirse de sus pecados. Como nuestros padres nos condujeron a nosotros como hijos para que le confesemos a Cristo nuestras maldades y Él nos perdonó. Sigamos con Deuteronomio 24. Ahora lo vamos a comprender mejor, el verso 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Cada uno. No que culpa a la iglesia, al presidente de la república, nada. No que vino el COVID y ya no me pude congregar, nada. Cada uno muere por su pecado. Que el hermano me miró mal, no, nada de eso. Cada uno muere por su pecado. Y cada uno tiene que arrepentirse. No tocarás, dice el verso 17, el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto. Hermanos, tengamos misericordia de los extranjeros que deambulan por nuestras calles. Porque yo no sé, y usted no sabe. Cuidado con pensar con que su casa cómoda va a vivir toda la vida. Así como personas han tenido que emigrar a nuestro país por la peligrosidad de sus países, también a nosotros se nos puede acercar la hora y tener que huir, y todo se quedará aquí. Y si somos misericordiosos con los extranjeros que hay por todas partes, también Dios tendrá misericordia de nosotros cuando tengamos que huir a algún país vecino. ¿Usted cree que aquí se va a quedar? No sabemos lo que va a suceder. Hay tanto peligro, tenemos que confiar en Dios. Sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, esclavo, y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. ¿Qué esto? Misericordia para el menesteroso. Y en último lugar, hermanos queridos y amigos, leyes de generosidad y cuidado de los necesitados. Leyes de generosidad. Cuando siegues tu mies, tu cacao, tu banano, tu camarón, tus flores, tu arroz, tu maíz, tu sandía, cuando siegues tu mies y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero. Ahora sí, el cacao será para las ardillas. Esas son las que comen, destruyen mucho este grano. No volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. A los tres se los llama menesterosos. Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Hermanos, lo que está diciendo es que seamos generosos con los menesterosos. Generosos con los menesterosos. En este templo cada domingo hay 6 enormes puertas y afuera hay 6 canastos con la boca abierta para repartir domingo a domingo comida a quienes. A las 9 está la fila de extranjeros, huérfanos y viudas, como dice el verso 19. No voy a hacer levantar la mano, no acostumbro a hacer eso. Pero ¿quiénes trajimos hoy una porción para la gente pobre? Está establecido en esta iglesia hasta que muramos
Y hasta que Cristo venga, que cada semana, cada día repartimos alimento al menesteroso. Hermanos, muchas gracias con los que vinieron ayer a traer sus regalos para la gente pobre. Pero miren cuántas canastas más se podían llenar si los que en esta mañana no trajeron una porción de comida para el pobre. Siempre me preguntan, pastor, ¿y hasta cuándo este donativo? ¿Hasta que nos muramos? ¿O hasta que el Señor venga? Porque a los pobres siempre los tendréis. Una de las maneras como esta iglesia ha ayudado a la gente pobre toda la vida es donando comida. De los fondos damos un cheque semana a semana para comprar comida. Pero hermanos, ustedes y yo tenemos muchas cosas en nuestras casas y podemos venir. Yo espero que el otro domingo, el próximo domingo, sea la oportunidad para que todos los que estamos aquí vengamos con una porción de comida. ¿Y qué tal si a nuestro hijo pequeño le entregamos una pequeña lata de atún para que en su manito traiga una lata de atún y aprenda a ser generoso? ¿Qué vamos a traer como regalo? Lo mejor. Lo mejor, hermanos. Tenemos muchísimos testimonios de gente de familias muy pobres que con esa canasta de comida que le dan en la iglesia Alianza, allí con esa comida comen hasta el día jueves. Y eso para nosotros es motivo de gran alegría. ¿Quiénes vienen domingo a domingo? ¿Quiénes vienen día a día a llevar su canasta de comida? Los del verso 19, extranjeros, huérfanos y viudas. Y qué alegría es compartir con los que tienen necesidad. Cuando damos nuestros diezmos y ofrendas, una parte es para repartir con los menesterosos. 20. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. No tomes el último fruto. Serán para el extranjero. Otra vez repite, el huérfano y la viuda. Los tres menesterosos. Cuando vendimies tu viña, cuando coseches, no rebuscarás tras de ti. Será otra vez esta triada: extranjero, huérfano y viuda. Tanta gente pobre. Y en la maravilla del Evangelio, gente muy pobre que conoce al Señor y cómo Dios los ha bendecido, cómo Dios los ha prosperado. En esas iglesias que le llaman de la prosperidad, los pastores prosperan. Pero en una iglesia bíblica saludable, toda la iglesia prospera. Cómo Dios ha prosperado a todos ustedes. Dios nos ha bendecido. Él ha sido bueno. En una iglesia saludable todos prosperamos espiritualmente. Y también Dios nos da en abundancia las cosas que necesitamos. 22. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. No te olvides que fuiste esclavo. Por tanto, yo te mando que hagas esto. No dice, yo te sugiero que les den a los pobres. Denle a los pobres. No es sugerencia, es mandato. Yo te mando. Lo que Dios nos ha dicho en el capítulo 24 no son sugerencias, mandatos. Y Dios quiere que los cumplamos. ¿Cuál es un texto central, medular? No hay duda, el verso 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno es responsable de su alma. Cada uno morirá por su pecado. Muy pronto vamos a morir y vamos a estar delante de Dios. No nos vamos a presentar en familia. A ver, dice Dios, la familia Mutre Freire. No. Va David Armando Mutre Ruiz, Leonor Isabel Freire Espinosa, Keila Michelle Mutre Freire, Génesis Isabel Mutre Freire, Josué David Mutre Freire.
Cada uno independientemente estaremos delante de Dios y le rendiremos cuenta por nuestra alma, por nuestra vida. No en familia, de manera personal. Pero hermanos queridos, padres de familia, sí tenemos que guiar a nuestros hijos en la decisión más importante de su vida, que se arrepientan de sus pecados y que reconozcan que el justo Cristo murió en la cruz y derramó su sangre preciosa, sangre bendita que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias en este día por tu bendita palabra, por estos mandatos, diversas leyes dadas por Dios para vivir en justicia. Tú quieres, Señor, que el matrimonio permanezca unido toda la vida hasta que la muerte nos separe. Y también, Señor, quieres que seamos muy sinceros, que todo tema lo averigüemos bien, diligentemente, y que no nos quedemos con el veredicto de un solo médico a lo mejor, o de un solo especialista. Hay que indagar bien. Cuando vamos a comprar, podemos comprar buenos productos a menor precio, pero indagando bien. El que va a comprar un vehículo, indague bien, averigüe bien. Cuando quiera vender ese vehículo, ¿hay quien lo va a comprar? Hay que averiguar bien. ¿Este vehículo es buena calidad? ¿Quién lo hizo? Averiguar bien. Señor, y ayúdanos para que no deberle nada al jornalero, al que tiene su obra en sus manos, un gasfitero, un electricista, un carpintero y todas estas personas que las necesitamos a diario. O el que viene a limpiar el patio, o el que poda las plantas, el que pinta la casa, o el que nos hace un trámite. No decirle, vente mañana, que mañana te pago. No. Obra trabajada, obra pagada. Obra terminada, obra cancelada. Ayúdanos, Señor, a mejorar. Porque todos en algún momento contratamos a alguien y no le pagamos inmediatamente. Y esto, Señor, te lo confesamos. Gracias por recordarnos que cada uno tiene que arrepentirse. Cada hijo tiene que arrepentirse, cada hija. Pero los padres tenemos la responsabilidad de predicarles el evangelio a nuestros hijos para que se arrepientan de sus pecados. Y no tengamos una iglesia llena de creyentes nominales, de nombre. Hijos de creyentes que crecieron en una familia cristiana, pero siguen con prácticas mundanas. Solo la costumbre de asistir al templo, pero nunca experimentaron el nuevo nacimiento. Nunca se han arrepentido de sus pecados. No vive el Espíritu Santo de Dios dentro de ellos. ¿Y cómo sabemos eso? Se lo ve en sus frutos, en el fruto de su vida. No se ve el fruto o los frutos de la obra del Espíritu Santo. Apiádate, Señor, de nosotros y ayúdanos, Señor, que seamos siempre misericordiosos con los menesterosos. Una de las maneras como lo hacemos es compartiendo comida, no para fin de año, no para la llamada Navidad, como algunos hacen, entregan una canastita cada año. No, la Alianza Central de Milagro se complace en repartir comida al necesitado cada día, cada semana, porque todos los días hay que comer, todos los días hay hambre, y tú dijiste, a los pobres siempre los tendréis. Y que no estemos, Señor, como viviendo seguros aquí donde estamos. No, pronto moriremos y iremos a la ciudad de Dios. Iremos para estar contigo.
No sabemos, Señor, cuánto tiempo vamos a estar aquí y si vamos a morir aquí. No sabemos. Hay gente extranjera aquí y también nosotros podemos ir a vivir a lo mejor a otro lugar como extranjeros. Y si hoy obramos con misericordia con ellos, ellos también serán misericordiosos con nosotros. Apiádate, Señor, de nosotros. Míranos con ojos de compasión, porque tiempos peligrosos vivimos. Tiempos de inseguridad. Apiádate de nosotros. Hay amigos aquí de pie que no conocen al Señor. Arrepiéntanse de sus pecados. Allí de pie dígale al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados. Pongo mi fe en ti. Reconozco que moriste por mí en la cruz. Lávame con tu sangre preciosa y séllame con tu Santo Espíritu. Y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. Señor, muchas gracias por tu palabra que nos ha hablado. Ayúdanos a obedecer estas leyes que nos has recordado hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, amada iglesia, que Dios les bendiga. A los hermanos que se han conectado con nosotros, Dios les bendiga y les damos un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.